Hola a todos y bienvenidos a Finanzas para el Bien Común, el podcast donde desmenuzamos las finanzas mundiales con el mismo entusiasmo que un economista revisa las tasas de interés. Hoy vamos a sumergirnos en la tormenta perfecta que nos persigue, la escalada de conflictos y la crisis climática, y cómo estas dos fuerzas están poniendo a prueba la chequera de los gobiernos. Para entender este caos financiero cruzamos fronteras y zonas horarias. Nos acompañan hoy dos titanes del análisis conectados virtualmente. Desde Boston, le damos la bienvenida a Tatiana, experta en políticas públicas, la persona que sabe exactamente dónde debería ir ese dinero, pero rara vez va. Bienvenida, Tatiana, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Siempre lista, Laura. Soy la voz de la razón, la que recuerda que el gasto público es finito. Y desde la Ciudad de México se conecta Alfonso, nuestro investigador de campo. Si algo pasó en el mundo real, Alfonso tiene el dato exacto y la historia de la gente. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Laura. Tantas como la deuda externa de un país insular. Yo traigo los datos duros para que no crean que esto es ficción. Vamos a ilustrar cómo el desarrollo se ahoga entre la burocracia y los malos cheques. Excelente. Empecemos con el primer gran concepto. Excelente. Empecemos con el primer gran concepto. Excelente. Empecemos con el primer gran concepto. Bienes públicos globales, estos activos que benefician a todos y que nadie puede privatizar como el aire limpio, porque el mundo está siendo un pésimo proveedor. Hay una desviación de recursos dramática. El dinero para el desarrollo y la prevención climática se usa en defensa. Es una ecuación perversa realmente. Alfonso, cuéntanos, ¿qué nos dicen los datos? ¿Vemos esa desviación en números? La cifra es vergonzosa. Mientras los compromisos para el Fondo Verde, para el clima se incumplen, la ayuda militar y de seguridad ha absorbido cientos de miles de millones de dólares. Para ser concreto, países desarrollados aún no completan los 100.000 millones de dólares anuales que prometieron para financiar la acción climática en el sur global. El desarrollo pasa a ser una prioridad secundaria. Bueno, pasemos a la relación del gasto público y la financiación al desarrollo, Alfonso. Ponnos un ejemplo concreto, un desastre climático severo, por ejemplo, un huracán en Centroamérica. Se desmorona. El gasto público pasa de inversión productiva a gasto de emergencia. El daño puede equivaler al 80 o más de su PIB en un solo evento. Como no tienen ese dinero guardado bajo el colchón, deben buscar financiación al desarrollo urgentemente. Es la famosa deuda climática. La financiación externa llega como préstamo, no como donación. El país asume una carga fiscal que limita su modelo de desarrollo económico por décadas. El Estado ahora debe destinar una parte de su futuro gasto público a pagar esa deuda de supervivencia. La financiación es necesaria, sí, pero si un parche que genera una cicatriz fiscal permanente. Pues hablemos de eficiencia del gasto, Tatiana. ¿Qué es exactamente el bienestar marginal social y por qué lo perdemos en la reconstrucción? Pagar esa deuda de El chiste es supervivencia. amargo. La financiación La es corrupción y necesaria, la sí, burocracia son ladrones pero del si un bienestar parche marginal que social. genera una cicatriz fiscal Vemos proyectos de permanente, reconstrucción pagar que por esa deuda sobrecostos de o supervivencia. desvíos La entregan financiación un es solo necesaria, 60% sí, del valor pero real. si un Es parche decir, que genera una el cicatriz país se fiscal endeuda permanente, 100%, pagar pero esa solo deuda obtiene un de retorno supervivencia. social del La financiación es 60%. necesaria, Esto es un sí, robo al desarrollo. pero si un Las parche que transferencias genera una directas a cicatriz familias, fiscal en cambio, permanente, tienen un costo pagar esa administrativo de deuda menos del de supervivencia. 5%, La financiación es necesaria, sí, maximizando la pero si un eficiencia. parche que genera una cicatriz fiscal permanente, pagar esa deuda de supervivencia. La financiación es necesaria, sí, pero si un parche que genera una cicatriz fiscal permanente, pagar esa deuda de supervivencia. La financiación es necesaria, sí, pero si un parche que genera una cicatriz fiscal permanente,
pagar esa deuda de Se puso supervivencia. pésimo. La financiación es Los precios de los necesaria, sí, fertilizantes pero se si un triplicaron. parche que En genera una África, la cicatriz inflación de fiscal alimentos se permanente, disparó por encima de un pagar esa 20% deuda en de muchos países. supervivencia. La La guerra financiación es es un detonante que necesaria, empuja a sí, millones de personas. pero si un parche que La genera una inseguridad cicatriz a la fiscal inseguridad permanente, alimentaria, excúsame, pagar esa y al deuda borde de de una crisis supervivencia. de deuda. La financiación es Pues el necesaria, Estado debe sí, gastar más pero en si un subsidios parche o que genera servicios una de cicatriz deuda fiscal permanente, y el costo de la pagar esa especulación deuda lo paga el de ciudadano supervivencia. común, a La fin de financiación es cuentas. necesaria, sí, pero si un parche que genera una cicatriz fiscal permanente, pagar esa deuda de supervivencia. La financiación es necesaria, sí, pero si un parche que genera una cicatriz fiscal permanente, pagar esa deuda de supervivencia. La financiación es necesaria, Bueno, Laura y sí, Tatiana, pero si el un mensaje parche siempre, que genera una si no cicatriz usamos fiscal el gasto permanente, público y la pagar financiación esa con deuda eficiencia y de transparencia, supervivencia. La financiación garantizando es que la corrupción no necesaria, se coma el sí, presupuesto, pero si solo un estamos parche que genera una financiando cicatriz el fiscal siguiente colapso. permanente, La deuda pagar esa generada por el deuda clima y de el supervivencia. conflicto La es la financiación más es grande necesaria, amenaza para el sí, desarrollo actual. pero si un parche que genera una cicatriz fiscal Sencillo. permanente, pagar esa deuda de supervivencia. Pues hablemos de eficiencia del gasto, Tatiana. ¿Qué es exactamente el bienestar marginal social y por qué lo perdemos en la reconstrucción? El bienestar marginal social es lo que la sociedad gana por cada unidad monetaria gastada. Si yo gasto 1 peso y genero 2 pesos por bienestar, educación, salud, soy eficiente. Si el gasto público se pierde en el camino, pierdo ese retorno. Alfonso, cuéntanos cuál es el chiste del dinero perdido, por favor. El chiste es amargo. La corrupción y la burocracia son ladrones del bienestar marginal social. Vemos proyectos de reconstrucción que por sobrecostos o desvíos entregan un solo 60% del valor real. Es decir, el país se endeuda 100%, pero solo obtiene un retorno social del 60%. Esto es un robo al desarrollo. Las transferencias directas a familias, en cambio, tienen un costo administrativo de menos del 5%, maximizando la eficiencia. Ok, bueno, en este caso, el último villano, la financiarización, Tatiana. ¿Cómo la guerra en un continente dispara el precio del pan, por ejemplo? La guerra impulsa la financiarización de los commodities. La escasez real, ejemplo, el grano, se convierte en un frenesí especulativo en los mercados de futuros. La volatilidad financiera se traduce en inflación, lo que genera crisis financieras en las naciones más pobres. Bueno, Alfonso, ¿qué tan mal se puso esto con la guerra reciente? Pésimo. Los precios de los fertilizantes se triplicaron. En África, la inflación de alimentos se disparó por encima de un 20% en muchos países. La guerra es un detonante que empuja a millones de personas. La inseguridad alimentaria, excúsame, y al borde de una crisis de deuda. Pues el Estado debe gastar más en subsidios o servicios de deuda y el costo de la especulación. Bueno, entiendo. Bueno, cerramos con un balance, Tatiana, ventajas y problemas de la financiarización al desarrollo. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Y la ventaja de la innovación. Los bonos verdes son una forma de alinear capital privado con los ODS. El problema sigue siendo la deuda. La financiación debe ser con donación, inversión a largo plazo, no solo más deudas a corto plazo. Alfonso, tu conclusión mirando estos números. Bueno, Laura y Tatiana, el mensaje es simple. Si no usamos el gasto público y la financiación con eficiencia y transparencia, garantizando que la corrupción no se coma el presupuesto, solo estamos financiando el siguiente colapso. La deuda generada por el clima y el conflicto es la más grande amenaza para el desarrollo actual. Sencillo. Magnífico análisis. Muchas gracias a Tatiana y Alfonso por conectarse con nosotros y arrojar tanta luz sobre este complejo tema.
Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Finanzas para el Bien Común. Nos vemos en el próximo análisis.